Llegamos al final de otra fiesta, la fiesta de tabernáculos, y ahora el último gran día, 2021. ¿Y qué día tan maravilloso es este? Este último gran día debe ser el favorito de muchos en la iglesia, debido a lo que nos muestra sobre nuestros amigos, parientes y otras personas que ni siquiera conocemos. Pero muchas personas, incluso en la iglesia, luchan con algunas de las cosas que leen en el Antiguo Testamento, tratando de entender la mente de Dios. Por ejemplo, leemos que ciudades enteras fueron destruidas, naciones fueron destruidas, y Dios fue quien le dijo a la gente que las destruyera. De hecho, Dios destruyó directamente el mundo entero durante la época de Noé, y ciudades como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas. Así que nos preguntamos, ¿cómo valora Dios la vida del ser humano? ¿No vale nada para Dios? Entre otros mensajes de este último gran día, la vida humana no es sin valor para Dios, sino que es preciosa para Él. Y en este sermón voy a traer la perspectiva de la pérdida de vidas permitida o incluso provocada por nuestro Creador durante esta era. Y como siempre nos recuerda el Dr. Douglas Winell, debemos ver el panorama general. Comencemos en el primer capítulo de Génesis. Versículo 26. Es el capítulo de la creación, como se le llama, cuando Dios renovó la faz de la tierra y creó la vida otra vez. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que el hombre no fue hecho como el ganado, los peces del mar o las aves del cielo. El hombre fue hecho de un modo muy especial, a imagen y semejanza de Dios. Eso debería hacernos notar de que estamos separados. Somos diferentes de los animales. No somos solo una forma animal superior. Sí, tenemos una existencia animal, se podría decir, una existencia física, química, que es temporal. Pero no somos como los animales, sin el potencial que tiene el hombre. Creó pues Dios al hombre según su imagen, según su semejanza, y les permitió señorear o tener dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego Dios nos hizo varón y hembra, según su voluntad, un plan maravilloso que Él tenía, que vemos al mundo de hoy queriendo confundir y mezclar. Hasta la palabra hombre o mujer está siendo censurada en algunos casos. Es triste la dirección en la que va este mundo, pero este es el modo en que Dios nos creó para su propósito final de llegar a ser como Él es, hijos e hijas de nuestro Creador. Aunque vemos en el tercer capítulo que el hombre eligió por sí mismo determinar el bien y el mal, en lugar de aceptar la palabra de Dios. Vemos en el capítulo 3, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esa fue la alternativa que tenían. Y si Adán y Eva eligieron del árbol erróneo, Dios dijo que la muerte sería el resultado. No sucedería necesariamente el mismo día, como no sucedió, aunque sucedió en un sentido más amplio en un día de 1000 años, pero ese día les traería la pena de muerte. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Podrás determinar por ti mismo lo que está bien y lo que está mal. Y sabemos que la humanidad eligió la dirección equivocada. Eva fue engañada por la serpiente. Adán no lo fue. Él fue débil, se entregó a su esposa, y el final resultado fue que fueron echados del jardín, y la muerte ha sido el resultado desde entonces. Pasemos al sexto capítulo del libro de Génesis, el libro de los comienzos. Sin ir muy lejos, leemos sobre el tiempo en que el mundo llegó a un estado tan pecaminoso que Dios, en su misericordia, borró toda vida, excepto Noé y su familia, 8 personas. Y solo veremos un par de versículos. Uno es el versículo 11.
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Vemos nuestro mundo de hoy, lleno de violencia. Ayer mismo, mientras grababa esto, asesinaron 9 personas, más el tirador, en San José, California. Y cuando estaba preparando una presentación del mundo de mañana, hace un tiempo, el 5 de abril de este año, en los Estados Unidos, hubo más de 140 asesinatos por violencia armada en Estados Unidos, donde 4 o más personas terminaron heridas o muertas. Piénselo, desde el 1 de enero hasta el 5 de abril, creo que fueron 142, si no recuerdo mal, fueron 140 y tantos asesinatos que ocurrieron. Y desde ese tiempo hemos tenido muchos más asesinatos masivos, que son de 4 o más personas baleadas o heridas por violencia con armas de fuego. Y hay otras formas de violencia de arma blanca, violencia vehicular, que se dan desde hace tiempo en diferentes lugares del mundo. Sabemos que en el sur de Francia hubo un incidente que tuvo lugar ahí, donde murieron muchas personas. Hubo otro incidente en Toronto, donde alguien con una camioneta comenzó a atropellar a los peatones, deliberadamente, obviamente. Así que este mundo de hoy está lleno de violencia, y esto ni siquiera habla de la violencia individual, en la que una persona mata a otra persona, o dispara a otra persona, o apuñala a alguien. Hay todo tipo de violencia en nuestro mundo de hoy. Pero dice el versículo 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos pornografía, vemos violencia, vemos sexo mostrado en televisión de un modo que realmente no debería mostrarse en absoluto. Pero vemos que toda la actitud del hombre es solo continuamente malvada hoy. Y así era antes del diluvio. Sabemos que Dios nos dice que será lo mismo cuando Cristo regrese. Podemos leerlo en el capítulo 17 de Lucas. Será como los días de Noé, antes del diluvio. Será como los días de Lot. Cuando miramos a nuestro alrededor, eso es exactamente lo que vemos. Debemos concluir que el hombre es quien ha devaluado la vida. La evidencia está en el capítulo 4 de Génesis, donde vemos que al principio, incluso antes del diluvio, vemos el comienzo de la violencia y leemos de Caín asesinando a su hermano Abel. No voy a leer eso ahora, creo que todos lo conocemos. Pero fue Caín que mató a Abel, asesinó a su propio hermano. Piénselo. ¡Qué cosa tan terrible de hacer! Y ese fue el comienzo del asesinato, aunque sabemos que Satanás es un asesino desde el principio. Su intención era matar a toda la humanidad. Pero vemos que el asesinato, la violencia, comenzaron allí, y lo vemos en abundancia en nuestro mundo de hoy. Tenemos la evidencia del aborto, donde el lugar más inseguro para un bebé es en el útero de su madre. Esa es una terrible tragedia. No solo aquí en Estados Unidos o Canadá o el Reino Unido, sino en otras partes del mundo, Japón, China, India. En todos estos lugares del mundo el aborto es muy común. Hay asesinatos y tentativas de asesinato, como se dijo, y por supuesto hay guerra, donde una nación va a la guerra contra otra nación, no basada en la dirección de Dios, sino basada en ideas humanas y generalmente comienza con alguien que quiere ser alguien, ya sea un Hitler o Mussolini, queriendo controlar más del mundo, y el resultado es que terminamos con guerras. Aquí tenemos otra situación en el capítulo 15 de Génesis, donde tenemos a Dios dirigiendo otra pérdida de vidas. Además del diluvio, Génesis 15, comenzando en el versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces le dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años.
mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora el versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces Dios no iba a sacar a los amorreos de esta tierra para que Israel la tomara hasta la iniquidad, hasta que el pecado llegara a un cierto nivel en el que Dios diría, ya es suficiente. Ahora pasemos a Levítico capítulo 18. Y ese capítulo describe todo tipo de relaciones sexuales inapropiadas. Todo, desde el adulterio hasta el incesto. Pero aquí vemos que también habla de la bestialidad, de homosexualidad. Todas estas cosas son allí enumeradas. Y luego el versículo 20 dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Así que practicaban sacrificios humanos en esa tierra. No contaminaréis así el nombre de Dios. Yo, el Eterno. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. En el mundo de hoy se celebra eso. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Esto ha sido un problema a lo largo de la historia, incluso hoy. No escuchamos mucho al respecto, pero quién sabe, antes de que llegue el final, cuánto podremos escuchar cada vez más. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. O sea, la iniquidad de los amorreos había llegado al colmo, donde Dios dijo, ya basta, y voy a acabar con estas personas, realmente por su propio bien, porque estas cosas no traen felicidad. Algo que tenemos en el mundo de hoy es el movimiento trans. Y los estudios han demostrado que los que hacen esa transición tienen una tasa de suicidio 20 veces mayor que la tasa promedio, después de un periodo de unos 10 años. Así que al principio son felices, pero no les produce la felicidad que esperan. Y el resultado es dolor de corazón y tanta depresión que se quitan la vida en muchos casos, 20 veces mayor que la población promedio. Y eso muestra que hay un problema con esto, que hay un problema que los llevó a hacer lo que hicieron, y ese problema nunca se resolvió. Entonces Dios a veces saca a las personas del camino para su propio beneficio. Sigamos leyendo en versículo 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité la maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Dios los vomitará de la tierra. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones, que leemos aquí en el capítulo 18, hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Él dice, no lo haga, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Y estamos cayendo en nuestro mundo occidental, especialmente en las naciones israelitas, estamos yendo en esa dirección, donde Dios nos va a vomitar de la tierra a causa de nuestros pecados, así como se deshizo de estos individuos. Otro caso se encuentra en el capítulo 17 de Éxodo. Otro grupo de personas que Dios decidió que debía ser eliminado. Y la gente a veces tiene dificultad para entender estas cosas. Pero aquí en Éxodo 17, versículo 8, dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Amalec comenzó la pelea allí. Y Moisés le dijo a Josué, escoge hombres y sal, y defendámonos, peleemos contra ellos. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano.
Todos conocemos que cuando Moisés levantaba los brazos con la vara sobre su cabeza, Israel comenzaba a ganar. Y cuando los dejaba caer, Amalek comenzaba a ganar. Entonces Aarón y Hur lo ayudaron a mantenerlos en alto. Lo pusieron sobre una roca y sostuvieron sus brazos con la vara en alto, y hubo una gran victoria que Israel tuvo sobre Amalek. Pero luego en el versículo 14 dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar allí, y dijo: El Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahora, para algunas personas esto es difícil de entender. ¿Por qué Dios tendría guerra con esta gente de generación en generación? ¿Y por qué diría que Él los va a eliminar? Veamos Deuteronomio 25 porque tenemos un poco de apoyo de cuál fue la razón detrás de todo esto. Veamos el versículo 17. Deuteronomio 25, versículo 17. Dice: Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. O sea que los más débiles, quizás los que tenían niños pequeños, estaban los que podían ser más débiles, los mayores, y se estarían rezagando un poco, como suele suceder cuando se viaja en grupo. Y aquí viene Amalek, y no ataca a los fuertes, ataca a los débiles por la retaguardia. Te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Eterno tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Tenemos el ejemplo, más adelante, de Saúl, que perdonó a algunos de los amalecitas. Y Dios dijo que los borrara, hombre, mujer y niño. Y a veces pensamos, ¿por qué Dios acabaría con los niños? Bueno, mira a nuestro alrededor hoy. Amalek sigue ahí. Miramos a Irán y creemos que, con la doble personalidad que tiene, hay persas y hay amalecitas. Cuando leemos la historia de Esther, tenemos a Amán, que es una amalecita que quería destruir a todos los judíos. Y tenemos personas en esa parte del mundo hoy que todavía quieren hacerlo, y va de generación en generación. Si Israel hubiese hecho lo que Dios dijo en ese entonces, gran parte del problema que tenemos en Medio Oriente hoy no lo tendríamos. Pero eso es algo que a veces pensamos que sabemos más que Dios. Pero Dios conocía la personalidad, conocía el carácter de ese grupo de personas bajo influencia de Satanás. No estamos hablando de que sin Satanás esté allí, pero Satanás puede influenciar en ellos. Es interesante el libro No sin mi hija, una historia muy real. Si lee el libro, es mejor que la película. Comienza a ver que hay una poderosa influencia espiritual que está en Persia o en Irán. Y mientras la mitad del país, o en una parte de él, hay una gran cantidad de personas allí que son muy pro-occidentales, como lo era el Shah de Irán, está este otro grupo de personas, el Ayatollah Khomeini, una amalecita, aparentemente, basándonos en su nombre y por su carácter, y han odiado a Israel, y no solo a los judíos, sino también a Estados Unidos, y nos ven como el gran Satanás. Esto es algo que debemos entender. El carácter de la gente, sin la influencia de Dios, pero con la influencia de Satanás. Y cuando se elimine esa influencia, será muy diferente. Pero ahora mismo, eso es lo que está sucediendo. ¿Es Dios injusto al eliminar a algunas personas? ¿O al ordenar a su pueblo que las elimine en ese entonces? Sabemos que no hacemos eso hoy en este mundo.
que somos de un llamado distinto. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio del reino de Dios a todo el mundo. No fuimos llamados a transformar el mundo. No somos una nación que tuvo que protegerse como lo hizo la pequeña Israel. Como nación, ya sea Gran Bretaña, Canadá o Estados Unidos, sí, somos una nación física, y nuestras naciones se defienden, y Dios ha luchado por nosotros. Nos ha permitido sufrir algunas consecuencias de nuestros pecados, pero hasta ahora en general nos ha protegido. Pero se terminará en algún momento, en un futuro muy cercano, debido a la forma en que vivimos. Pero nunca fue el deseo de Dios destruir la vida humana. La vida humana para Dios es preciosa. Veamos Mateo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Así que lo que sea que es el alma, se puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o Gehenna. O sea, teman a Dios. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios sabe incluso cuando un pájaro cae al suelo. Encontré un pajarito en el garage. Llegué a casa de un viaje y aparentemente entró allí cuando nos íbamos, y no tenía comida ni agua y simplemente murió, y estaba ahí patas arriba. Ni siquiera se lo mostré a mi esposa en ese momento porque sabía que ella se emocionaría mucho si lo veía. Pero me sentí mal por ese pajarito. ¿Cuánto más Dios? ¿Quién creó ese pájaro? O a sus ancestros que lo engendraron. Pero Dios ama a su creación. Y nos dice aquí, Jesús dejó esto muy en claro, que incluso un pájaro, un gorrión, el pájaro más diminuto, más pequeño, más común, se podría decir, Dios mira con compasión y misericordia. Pero Él dice, ni uno cae al suelo sin la voluntad de su Padre, pero hasta los pelos de tu cabeza están todos contados. ¿Dios puede contar los pelos de nuestra cabeza? No sé si Él tiene un registro para cada individuo, pero si alguien pregunta cuántos cabellos tiene esa persona, Él podría decírselo. Él tiene esa habilidad. Él creó todo. Él es capaz de hacer cosas que ni siquiera podemos entender cómo las hace. En otras palabras, Dios está muy preocupado por todas y cada una de las vidas, y especialmente por la vida humana. Dice el versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y sigue explicando algunas cosas a partir de ahí. Pero la cuestión es que somos más valiosos que muchos gorriones. Muchos gorriones, se podría decir. ¿Quién sabe cuántos serían? Pero en otras palabras, somos más valiosos que cualquier gorrión. Cualquier pájaro, todos los pájaros juntos. En Ezequiel 33, versículo 11. Diles vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Así que, aunque Dios ordenó a los impíos morir, o trajo un diluvio sobre ellos, o hizo llover fuego del cielo para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, o ordenó a Israel que destruyera a los amalecitas, o a los cananeos, que estaban en la tierra, que Dios dice, incluso allí, cuando lo consideramos, que no quiere la muerte del impío. Esa era gente impía, esas eran personas malvadas, pero no se complació en ello, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que Dios quiere, que la humanidad se vuelva de sus malos caminos. Y a veces tienen que suceder cosas terribles para que otros se despierten y comprendan que ciertos comportamientos son inapropiados, están mal, son pecaminosos. Él dice, volveos de vuestros malos caminos.
¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es una advertencia para nosotros. Este es Ezequiel. Él está hablando del Israel del tiempo del fin, y específicamente aquí de la casa de Israel. Él dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que muramos, quiere que vivamos para siempre. Esa es su actitud allí que podemos ver. En 2 de Pedro 3, capítulo 3, puede ser que haya sido leído una vez hoy, pero lo veremos otra vez. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Piense en esa palabra. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad, lo que está en el corazón de Dios. Eso es lo que quiere para nosotros. Y Él es paciente. Y sabe, si se pone en la mente de Dios, Él nos creó. Él está en su trono. Él está mirando hacia aquí abajo. Él nos ve matándonos unos a otros. Nos ve interrumpiéndonos verbalmente. Y todas las otras cosas que hacemos. Nos ve calumniándonos unos a otros en Facebook, en YouTube y en otros lugares. Nos ve cambiando el significado de lo que significa ser hombre y mujer. Él está viendo toda esta perversión que hacemos aquí en la tierra hoy. Cuando un padre ve a un niño lastimándose a sí mismo, al padre también lo lastima. Y Dios es nuestro Padre. Es nuestro Padre porque nos ha engendrado, si es que así somos sus hijos. Y Dios es nuestro Padre. Y Él es el que mira a toda la humanidad con compasión y misericordia. Pero a veces tiene que azotar. A veces tiene que hacer cosas para llamar nuestra atención. Y por lo general, eso significa que tiene que hacer algo que nos duele. Por eso dice que no es su voluntad que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es su propósito para estas cosas que suceden. Sé que el mundo usa Juan 3:16 de un modo inapropiado. Dicen solo que Dios nos ama y solo necesitamos amarnos unos a otros y no tenemos que hacer nada. Todo ya está hecho por nosotros. Así que usan esa poderosa escritura y realmente la degradan. Y la hacen ordinaria y sin valor alguno. Y le quitan gran parte del significado. En el folleto que escribí sobre el tema, que realmente no comprendí del todo, cuántas verdades se encuentran allí que el mundo no conoce. No entienden quién es Dios. No entienden qué es el amor de Dios. No entienden quién es el Hijo, que Él es el Dios del Antiguo Testamento, que fue quien creó a Adán y Eva, que fue el que pronunció los 10 mandamientos, que fue el que trajo destrucción a Sodoma y Gomorra. No entienden todas estas cosas, y cuando uno lo desglosa, en el folleto que escribí sobre el tema, no me di cuenta de lo mal entendido que era el mundo, hasta que comencé a meterme en él, y me pidieron que lo hiciera en forma de serie, y luego un folleto. Pero de nuevo, tengo que animarlo, si no lo ha leído, por favor que lo haga. Es una declaración tan poderosa, porque tanto amó Dios al mundo, no solo a usted y a mí, y a algunos otros cristianos por ahí, o muchos que dicen ser cristianos lo ven. Nosotros somos salvos y los demás están perdidos. Arderán en el infierno por siempre. No, dice, Dios amó al mundo. Y no está hablando solo del planeta. Está hablando de su creación de la humanidad. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Se explica en el folleto por qué dice el Hijo unigénito o único engendrado. ¿Por qué dice Hijo unigénito? Lea el folleto y se lo explicará. Así que dio a su Hijo, para que todo el que crea en Él. ¿Sabe? Esa fue una experiencia dolorosa para Dios Padre. Él fue quien dio al Hijo. Su Hijo lo hizo voluntariamente, pero la gente deja al Padre fuera de la escena.
para que todo el que crea en Él no perezca. El mundo ni siquiera sabe lo que significa perecer. Piensan que vivirán para siempre en el infierno, sino que tengan vida eterna. Por eso dio a su Hijo, como un sacrificio para que tengamos o para que el mundo entero tenga oportunidad de vivir eternamente, la vida eterna. Cuando piensa en esta vida, incluso si vive hasta los 100 años, eso no es nada en comparación con la eternidad. Es una fracción y se vuelve más pequeña al avanzar hacia la eternidad, hasta donde será casi olvidada. No sé si olvidaremos esta vida física, pero las lágrimas seguro las olvidaremos. Dios tiene una imagen mucho más amplia. Me recuerda a un padre que enseña a un niño a andar en bicicleta, y el padre sabe que es bueno para el niño que aprenda, pero el padre también sabe que se va a caer de vez en cuando, y el padre ya sabe que va a ser doloroso en algunas ocasiones. Así que el niño se cae y llora y experimenta un dolor temporal. Pero el padre tiene esa amplia imagen de que él lo superará. Esto no es para siempre, es solo un tiempo muy corto, y por lo tanto, el padre consuela al niño. Aunque el padre conoce el panorama general, que esto es solo un corto periodo de tristeza. Y cuando la pena pasa, hay una persona joven que puede andar en bicicleta, que tal vez pase a correr en el Tour de Francia. Probablemente no su hijo y el mío. Bueno, no el mío por seguro. Aunque es algo que aprenden esa habilidad, y es una habilidad maravillosa de tener. Y tal vez pueden tomar esa bicicleta para ir al trabajo o para hacer algún otro viaje. Es algo maravilloso. Pero entendemos que todo es temporal, estos dolores que sentimos. Y hay tantas otras cosas a lo largo de la vida, y el niño crece y aprende llorando muchas veces. Y los padres saben que eso no va a ser lo peor que le vaya a pasar en la vida. A veces, tal vez, por lo general, cuando un niño que no tiene la edad suficiente para entender, cuando está llorando digo, anímate, esto se va a poner peor. Es una especie de broma con los padres más que nada, porque se va a poner peor. Hay muchos más dolores en la vida, aunque también hay cosas buenas. Y es solo una broma privada y personal, supongo que se podría decir. Y algunos pueden ofenderse. Pero la vida tiene sus golpes y magullones, ¿no es así? Todos hemos pasado por eso y seguiremos pasando por eso. El Salmo 103, versículo 8, es uno de mis salmos favoritos. Comenzando en el versículo 8. Misericordioso y clemente es el Señor. Y esto realmente se remonta al capítulo 34 de Éxodo, cuando Moisés estaba viendo la espalda de Dios y estaba proclamando el nombre del Señor. El Eterno es misericordioso y clemente. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. La ira de Dios no estará sobre nosotros para siempre. Él no guarda rencor de ese modo, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si nos trata de acuerdo a nuestros pecados, ¡boom!, estaríamos muertos en el primero. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No recibimos el castigo que merecemos. Tenemos castigos de vez en cuando, pero nunca del todo, de acuerdo a lo que merecemos. Porque seríamos ejecutados. Porque la pena del pecado es muerte. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Vea que es para los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Piense del este al oeste, hasta donde pueda llegar. Así es como Él ha quitado nuestras transgresiones de nosotros. El este y el oeste nunca se juntan. Siempre siguen lejos, a un paso de distancia. Hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. De nuevo, los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Sabe cómo estamos hechos.
Conoce la influencia de Satanás y lo poderoso que es. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Eterno es desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que le temen, los que vienen a respetar y honrar a Dios. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esa es la gran misericordia de Dios que tiene para todos nosotros y para todo el mundo cuando lleguen al arrepentimiento algún día. El libro de Jonás es bastante instructivo. Creo que es un caso interesante. Algo que todo el mundo aparentemente conoce. Sé que no todo el mundo lo conoce. Y cuanto más avanzamos en este mundo, menos la gente que entiende. Y si fueron a ver la película sobre este tema, ¿qué abominación fue eso? Yo no la vi, pero vi suficientes avances y leí suficientes informes de que era una abominación terrible. Fue anti-Dios en todo sentido. Pero justo antes de Miqueas está el libro de Jonás. Es un estudio fascinante sobre la naturaleza de Jonás. Él fue un profeta de Dios y sin duda estará en el reino de Dios. Creo que va a tener la cara un poco enrojecida, brillando como el sol, pero tal vez un poco sonrojada, cuando la gente lea o sepa quién es él. Oh, ¿tú eres Jonás? Leí tu historia. ¿Sabe? Creo que habrá momentos como ese al principio, pero todos amarán a Jonás. ¿Y sabe algo? Hizo cosas que quizás nosotros no estaríamos dispuestos a hacer. Así que leemos aquí de su caso. Voy a comenzar en el capítulo 3, versículo 10. Último versículo del capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Esta es la ciudad de Nínive. Estos eran los antepasados de Alemania. Y se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y tenían ese mismo enfoque, muy ordenado. Fueron crueles cuando Satanás los usó, pero también fueron personas maravillosas en muchos otros aspectos, y lo son hoy. Son grandes características, y resulta que Dios los usa. No porque sean más malvados que el resto de nosotros, sino para castigar a Israel. Y se arrepintieron ante la predicación de Jonás. ¿Cuándo nuestras naciones se han arrepentido de un profeta de Dios? Como lo hicieron los ninivitas, cuando Dios propuso el castigo sobre ellos durante décadas como resultado. Seguimos en capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Aquí está Jonás. Él va a donde está esta gente y les dice que se arrepientan. Ellos se arrepienten y él se enoja por eso. Bueno, él sabía que estos eran enemigos de Israel y no quería que se arrepientan. Es sin duda una razón de las razones por las que huyó y no quiso ir. Y oró al Señor y dijo: Ahora, oh Señor, oh Eterno, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Aquí nuevamente se remonta al capítulo 34 de Éxodo, donde nos declara el nombre de Dios. Esto es proclamar el nombre de Dios, clemente, misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia, y que se arrepiente del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Ay de mí! Saldré, comeré gusanos y moriré. Y el Eterno le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Es correcto que te enojes, Jonás? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y luego Dios preparó esta planta, que creció durante la noche allí, y le dio sombra del sol caliente. Y Jonás estaba muy agradecido por eso. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano,
Así que Dios preparó no solo un pez especial, sino una planta especial. Quizás katsu, no estoy seguro, una planta especial. Y luego preparó un gusano especial, que destruiría la planta muy rápido. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. A esta altura ya prefería la muerte y dijo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Versículo 9. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Yo creé esa planta, te protegí por un tiempo. ¿Es correcto que estés enojado por la planta? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Pero el Señor dijo, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, no hiciste nada para producir la planta. No la fertilizaste, no la plantaste, no hiciste nada. Te dio sombra temporalmente allí. Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios quería darles una oportunidad antes de traerles destrucción. Y Dios se compadeció de la gente de Nínive. Es tardo para la ira y es paciente. Entonces vemos que la mente de Dios, incluso cuando se trata de algunos enemigos de Israel, y por supuesto podemos leer cómo Israel, Egipto y Asiria van a ser, como se puede ver, líderes juntos en el mundo de mañana. Vemos todo esto, así que Dios no odia en el sentido de que pensamos de odiar personas. Sabemos que amaba a Jacob y odiaba a Esaú. Significa amar en menor grado, pero no significa que Dios haya descartado a estas personas para siempre. En Romanos 8, comenzando en el versículo 14, Romanos 8, comenzando en el versículo 14, ya conocemos bien este versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y sabemos que significa más que una simple expresión retórica. Somos hijos de Dios, engendrados del Espíritu de Dios. Su propio Espíritu está en nosotros, y vamos a nacer en su propia familia. Y dice que si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Dos idiomas diciendo lo mismo, pero es como papi, padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, unido con el Espíritu en el hombre, haciéndonos una nueva criatura, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a heredar todo, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que hay sufrimiento en esta vida, y hay mucho sufrimiento en esta vida, al pensarlo. Hay muchos buenos momentos, la mayoría de nosotros no sufrimos más de lo que disfrutamos de la vida. Pero hay momentos a veces, periodos bastante largos, generalmente hacia el final de la vida, cuando hay mucho sufrimiento. Pero incluso allí hay lecciones, no solo para nosotros, sino para la familia, amigos y otros, en que Dios nos está enseñando lecciones, y la importancia del plan de Dios, y que la muerte es nuestro enemigo. Pero llegará un tiempo en que limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Viene un tiempo en que los hijos de Dios serán revelados a este mundo, y con suerte seremos usted y yo. Y sabemos que por 2 Corintios capítulo 6, donde habla en los versículos 18 al 20 de hijos e hijas.
así que no vamos a dejar a las mujeres afuera. Amo esa escritura. Estoy casado con una que será hija de Dios, y espero seamos hijos e hijas. ¿Quién sabe exactamente cómo seremos en el reino en términos de detalles y todo lo demás? Pero Dios nos está introduciendo en su misma familia. Y dice aquí, porque la creación fue sujetada, versículo 20, a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios nos ha dado esperanza, porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción. Eso es muerte, decadencia. Él nos ha librado de eso, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, usted y yo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en nuestra esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Dios nos ofrece esta increíble oportunidad de convertirnos en sus propios hijos, y esa misma esperanza se abre a toda la humanidad en última instancia, como aprendemos de este día. Y espero que haya recibido el mensaje hoy temprano sobre el significado de este día de una manera más modelada. Veamos el capítulo 2 de Hebreos. No voy a leer la parte completa. Creo que estamos familiarizados con él, y también es posible que ya se haya leído hoy. Hebreos 2, versículos 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, somos usted y yo participamos en esta carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que Jesús vino en carne y sangre. Nuestro Creador se despojó a sí mismo y vino aquí como un ser humano, y vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La humanidad es una creación especial. Ciertamente debemos valorar ese hecho, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que vino aquí para poder ser un sumo sacerdote, fiel en todo sentido. Podía entender lo que era estar en la carne física que había creado, porque quería una mayor comprensión, y dio el ejemplo, nos estaba guiando por el camino correcto. Y ya he mencionado 2 Corintios 6, versículos 18 al 20, que habla de hijos e hijas. No iré allí, porque Dios está creando una gran familia. Traerá muchos hijos para que vivan con Él para siempre. Para siempre. Y eso es mucho, mucho tiempo. Y sea cual fuera el número que se le ocurra, puede elevarlo. Significa multiplicarlo por sí mismo y multiplicarlo nuevamente y simplemente sigue y sigue y sigue. ¿Sabe? Hay tantas cosas en esta vida por las que nos enojamos tanto, nos preocupamos, nos vemos atrapados en la política del día o en la ira. O alguien me hizo algo, así que estoy enojado con esa persona y no los voy a perdonar. Así son algunas personas, pero ¿qué importa eso en términos de eternidad? Lo único que importa es que si no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Y si nos vemos atrapados en este mundo y hacemos las cosas de este mundo y presionamos por esta o aquella causa de un modo mundano, podemos perdernos toda la eternidad. Dios está en control. Él sabe lo que está pasando aquí.
Ahora somos temporales, y la mayoría de la gente no ve el panorama completo. Si somos honestos, hay momentos en la vida en los que nos distraemos del panorama general por algo muy grande en la vida. Quizás la muerte o el sufrimiento de un ser querido. Quedamos atrapados en eso, y si somos emocionales, y debemos serlo en estas cosas, pero siempre hay que mantener el panorama general. Hay una gran imagen mucho mayor que cualquier cosa que pase aquí en esta tierra, que cualquier guerra mundial o cualquier otra cosa. Como vimos, Dios no quiere la muerte de los malvados. Él es tardo para la ira, misericordioso, perdonador y paciente. Hoy nos recuerda que los que mueren sin la mente abierta durante esta era todavía son parte del plan de Dios. Y en el plan de Dios volverán a la vida para tener oportunidad. No una segunda chance, sino una segunda vida, pero no una segunda chance. O sea, si rechazamos a Dios, cuando realmente sabemos de qué se trata, y tuvimos la oportunidad de conocer la verdad, y vivirla, y la rechazamos, no hay una segunda oportunidad. Como dice varias veces en el libro de Hebreos, nos referimos a personas cuya mente nunca fue abierta por Dios, y Él abrirá sus mentes y les dará su oportunidad, representada por este último gran día, y ellos vivirán para siempre. Aquellos que murieron durante el diluvio de Noé tendrán oportunidad de volver a la vida y de saber cuál es el panorama general, de comprender lo que se perdió cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Van a poder comprender el panorama general. Los amalecitas, que tonta e ignorantemente pelearon contra Israel, van a tener su oportunidad. La gente pervertida de Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas van a resucitar, y lo sabemos por los capítulos 10, 11 y 12 de Mateo. Habla de las ciudades de Capernaum y las ciudades de Judá. En ese momento, como si los milagros, las obras poderosas se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra y en otras ciudades de los gentiles, se habrían arrepentido hace mucho tiempo. Entonces sabemos que a esas personas se les dará esa oportunidad. A veces algunas personas lo ven como una protesta contra el movimiento LGBT y la homosexualidad, etc., que son las acciones contra las que criticamos, pero a ellos se les dará una oportunidad. En muchos casos son realmente lamentables. No conocemos todas las circunstancias de la vida que los llevaron a esas conclusiones, y por supuesto, Satanás está obrando allí, y ahora está invirtiendo toda nuestra cultura y tratando de destruirla. Pero esa gente pervertida de Sodoma y Gomorra volverá a la vida y tendrá su oportunidad, y muchos de sus amigos y parientes, compañeros de trabajo, conocidos, vecinos y otros, ellos también tendrán su oportunidad. Y eso es algo maravilloso. Creo que todos esperamos a ciertas personas especiales en nuestra vida que no entendieron y se les dará una oportunidad. A todos se les dará una verdadera primera oportunidad. Ahora, a unos pocos durante esta era, pero otros en la era venidera, después del milenio, volverán a la vida como aprendimos esta mañana. Hoy nos gozamos en nuestro llamado y conocimiento que se nos da, esta descripción, esta gran visión de lo que Dios tiene en mente para nosotros. Podemos gozarnos en eso. No tenemos que mirar a los que no creen como nosotros y pensar, oh, están perdidos por siempre, se van a freír en la eternidad del infierno. ¿Qué tipo de esperanza es esa? ¿Qué tipo de gozo será cuando sepas que tu madre o tu padre y varios otros que amas están aquí en esta tierra, en algún lugar friéndose o hirviendo por siempre? Eso no es ninguna esperanza. Dios nos ha dado un llamado y nos ha dado entendimiento. El conocimiento que nos ha dado es maravilloso, pero también nos gozamos grandemente en la justicia de Dios. La justicia de que Él dará a todos una oportunidad justa de salvación. Cuando Él les dará a todos los que han vivido la misma oportunidad que a nosotros, de vivir eternamente. Esto realmente representa un gran día.